y es un honor para mí estar por primera vez participando en esta conferencia. Con nosotros está el pastor Gabriel, Andrés y Conrad, y ahora es el tiempo de hacerles las preguntas que quizás muchos de ustedes estaban esperando. Así que la primera pregunta sería, para cada uno de ustedes, hermanos, que pueda complementar, ¿cuál es la diferencia entre justificación y santificación? ¿Y por qué es importante entender esa diferencia? Si podemos comenzar con Gabriel. Yo me he sentado en la primera silla, ¿no? Entonces, me toca a mí. Yo creo que la justificación es algo jurídico, es una declaración de la parte de Dios de que uno es justo o santo, en ese sentido de que no hay sobre él más culpa porque su pecado fue pagado en la cruz. La santificación ya tiene un poco más que ver con el desarrollo de coger el carácter de Cristo, de ser moldeado por el carácter de Cristo, y esto sí se desarrolla a lo largo de la vida cristiana. Entonces, yo creo que la diferencia básica sería de una declaración judicial, eres justo y en ese sentido eres santo, la Escritura así lo afirma, pero la santificación ya como un proceso que se desarrolla a causa de esta justificación, que es el medio por lo cual yo soy moldeado al carácter de Cristo a lo largo de mi vida cristiana. Amén. Sí, primero hay que decir que hay dos tipos de santificación. La santificación que llaman posicional, que es un poco así, no suena muy bien, pero y luego la santificación progresiva. Y entonces, según la Biblia, hay veces cuando se usa la palabra santificar, como en Hebreos 10, por ejemplo, para referirse a la obra de Cristo que nos salva. No es ahí en ese contexto progresiva, sino que es algo instantáneo. Pero cuando nosotros hablamos de la santificación, normalmente nos referimos a la santificación progresiva. Y es ese crecimiento, como dicen las grandes confesiones de fe reformadas, la justificación es un acto de la libre gracia de Dios, mientras que la santificación es una obra continua de la libre gracia de Dios, y la justificación es instantánea, no admite de diferentes grados, no puede ser o más o menos justificado. La santificación progresiva sí se admite diferentes grados y se espera que vayamos creciendo en santidad y en semejanza a Cristo, porque al final, como ha dicho Gabriel, para mí la esencia de la santificación es que el Espíritu Santo nos haga cada vez más como el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, pastor Andrés. ¿Pudiera complementar? The only addition I'd like to make Lo único que quisiera añadir a eso is to simply read from Titus chapter 3. es leer de Tito 3. And in that section, we see, first of all, the beginning of sanctification, En esa sección vemos el comienzo de la santificación, in the renewal that takes place in us. en la renovación que se lleva a cabo dentro de nosotros, And then we also see the declaration of justification. y también vemos la declaración de justificación en ese mismo pasaje. I'll just read Titus 3, verse 4. Voy a leer Tito 3, 4. But when the goodness and loving kindness of God our Savior appeared, ¿Lo puedes leer, hermano? Que no tengo mi Biblia aquí conmigo. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, su amor para con los hombres, He saved us not because of works done by us in righteousness. nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, And here is the commencement of our sanctification when it says, Y aquí es el comienzo de la santificación cuando dice, but according to his own mercy, by the washing of regeneration and renewal of the Holy Spirit. sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. So through the new birth, there is an actual transformation that has begun. Entonces, a través del nuevo nacimiento hay una transformación que ha comenzado, And as we heard, it is something that continues to grow. y como ya hemos oído es algo que continúa, va creciendo, va en aumento. And then we have this statement from verse 7, but let me join it with verse 6. Y luego tenemos esta declaración en el versículo 7, pero lo vamos a unir al versículo 6.
So the Holy Spirit whom he poured out on us richly through Jesus Christ our Savior. Dice que Él derramó sobre nosotros, versículo 6, abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. And now we come to that declaration that we've just heard about, which will never change. Y ya llegamos a esta declaración que ya hemos oído que nunca va a cambiar, So that being justified by his grace, para que justificados por su gracia, we might become heirs according to the hope of eternal life. fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. So our hope of eternal life is grounded in that legal declaration that we just Entonces, heard nuestra about. esperanza de vida eterna está fundamentada en esa declaración legal de la que ya oímos. And that will never change. Y eso nunca cambiará. Thank you. Gracias. Amén. En esa línea de pensamiento, algún creyente puede pensar, sobre todo si es nuevo creyente, ¿por qué el proceso de santificación es tan lento? ¿Alguno se ha hecho esa pregunta alguna vez? Podemos comenzar con el pastor Conrad. Yeah, well, you can speed it up Bueno, lo puedes acelerar if you die today. si mueres hoy. You will go from sanctification to glorification. Pasas inmediatamente de santificación a glorificación. Just don't do it through suicide. Pero no lo hagas por suicidio. Eso no. That's not good. Eso no está bueno. Yeah, so the rate of growth differs from person to person. El crecimiento, como lo vemos, va a ser diferente dependiendo de la persona. And part of it is dependent on how seriously a Christian takes his own spiritual growth. Y mucho va a tener que ver con lo serio que un creyente se toma su vida cristiana y el crecimiento espiritual. So if somebody is having an intake of God's word, both in reading and being in a good church, Entonces, si alguien está recibiendo el alimento espiritual de la palabra de Dios, tanto leyendo como en una iglesia local, where the teaching is rich, donde la enseñanza es rica, if an individual is given to a close walk with God in prayer, si un individuo está dedicado a la oración, if that person is surrounded with believers that are encouraging him si esa or persona her, se rodea de creyentes que le están animando en su andar cristiano, and I will add where suffering is coming in and helping with the growth, y también añadiría que el sufrimiento tiene un papel importante también en ese crecimiento, el sufrimiento que el Señor permite. you will find that individuals like that grow faster than those who are in a bad church and they abandon prayer and the reading of God's word. Individuos así van a crecer más rápidamente que los que hacen lo opuesto o no tienen todos esos beneficios. So doctrine also matters. Entonces la doctrina también es importante. I think a number of you will remember Hebrews 6. Me imagino que algunos de vosotros recordaréis lo que dice Hebreos 6. I know there are a variety of understandings of the passage, Sé que hay diferentes formas de entender Hebreos 6, but generally it is agreed that the writer of that letter pero generalmente el consenso es que el escritor de esa carta is concerned about the fact that by that time they should be taught the stronger truths of the faith, el acuerdo es que el escritor ya da por sentado de que los creyentes tenían que haber ya tenido un nivel mayor de madurez, ya podían tener alimento más sólido, but he says they were not ready. pero dice que no estaban listos. And so again, there has been a delay in their own growth. Entonces ha habido un retardo en su crecimiento.
We find the same in 1 Corinthians chapter 3. Vemos lo mismo en 1 Corintios capítulo 3. Again, because of the culture in which they were, Una vez más, esto tenía que ver con la cultura en la que se encontraban, where they were fighting over who is the greater leader among their leaders. porque estaban teniendo una pelea sobre quién era el mayor líder entre ellos. And again, Paul there says to them Y Pablo ahí les dice una vez más a ellos that they are behaving in the flesh rather than in the spirit. están andando en la carne y no según el espíritu. And by that doesn't mean two types of Christians. Y eso no se refiere a dos tipos de cristianos. He's basically talking again about the need for growth. Él está hablando ahí de la necesidad para crecimiento. So part of what delays the growth is the spiritual atmosphere in which you Entonces, are. lo que retarda muchas veces el crecimiento es el ambiente espiritual en el que el creyente anda. But it's important to realize that none of us will ever arrive Pero es on importante this side of que nos eternity. demos cuenta que ninguno de nosotros vamos a llegar a ese estado de perfección, a este lado de la eternidad. Because the arrival is to be like Christ, Porque una vez que lleguemos, seremos como Cristo. to be absolutely perfect and glorious. Seremos perfectos y gloriosos, así como Cristo. That ain't gonna happen here. Eso no va a pasar aquí. Thank you. Gracias. Amén. Si solo añadir, no hay mucho que añadir a todo eso, pero solo añadir que creo que se puede responder a la pregunta diciendo hay una respuesta divina y una respuesta humana. Es decir, también está la providencia de Dios y su soberanía en cada caso. Él tiene sus razones por qué las cosas son como son, pero humanamente hablando, que también es importante, los medios de santificación son los medios de gracia. Entonces a veces tenemos más acceso y están más disponibles cerca de nosotros y otros no tanto, pero también depende del uso que cada uno haga de esos medios de gracia. O sea que humanamente hablando, creo que la respuesta es básicamente cuánto acceso tiene cada creyente a los medios de gracia y hasta qué punto aprovecha bien esos medios que tiene disponibles. Sí, yo iba justo a hablar de los medios de gracia. Y es interesante que no solo el acceso, pero cómo tú aprovechas lo que tenéis, ¿no? Gracias a Dios tenéis la oportunidad, por ejemplo, de estar en una iglesia de sana doctrina, que tiene un pastor que te enseña la palabra, pero tú puedes estar allí y no disfrutárselo de la manera como debería, o sea, de hecho, nutrirse, alimentarse, y yo creo que tal vez el correcto uso de los medios de gracia, o sea, la lectura de la palabra, predicación de la palabra, oración, participación en los sacramentos, esto podría ayudarte a que ese proceso sea un poco más rápido. Amén. Hay algunos casos cuando creyentes logran ver en su experiencia que hay ciertos pecados más fáciles de dejar en su vida pasada y vivir en Cristo de una manera victoriosa, pero otros que parece batallar tanto que no los dejan dormir. ¿Cómo pueden aconsejar a un creyente que tiene estos pecados que él le hacen dudar de su salvación? Porque por más que se esfuerza, parece que siguen apareciendo. ¿Les ha pasado alguna vez esta experiencia, pastores? Yo creo que todos tenemos pecados que son difíciles, pero no son los mismos para cada persona. Eso es muy interesante. Primero hay áreas de tu vida que puede que sea muy tranquilo, pero para la persona que está ahí codo con codo contigo, sea algo muy complicado. Entonces, la primera cosa, saber que cada uno tiene su propia lucha en relación al pecado. Pero esto puede que tenga que ver con su trasfondo, con su historia familiar, puede que con cuánto has tu estado metiendo la pata en determinada área de tu vida antes de conocer a Cristo. O sea, tiene muchas cosas que tendrían que ver con esto, ¿no? Pero yo siempre digo a mis ovejas que el simple hecho de que esto genere peso en tu corazón y conciencia es una señal de que de hecho has conocido a Cristo. Porque si tú no conoces a Cristo, tú no vas a tener este peso, este anhelo, esta lucha, lo que el pastor Conrad predicó, ¿no?
Entonces, esta idea de mi carne lucha contra el espíritu, hay esta pelea, esto es una evidencia de que de hecho estamos caminando correctamente. Pero claro, sabiendo que determinadas luchas serán más difíciles para mí que para mi vecino, pero para él también va a tener otras luchas más difíciles que para mí. Sí, yo diría que todo empieza por reconocer la lucha, ¿no? Cuando la tienes. Y yo, para hacer una observación general, creo que entre los evangélicos hay pocas oraciones de confesión de pecado en general. De todos los tipos de oración, es el que menos yo escucho en mi iglesia, ¿no? O en mi vida también. Oraciones de confesión de pecado. Yo creo que ahí también tenemos que trabajar más en nuestra relación con el Señor, esa dimensión, ¿no? De confesión de pecado. Y creo que también ahí entra un poco el tema de relaciones de discipulado y de rendición de cuentas. Es decir, a veces otros hermanos, y no solamente los pastores, nos pueden ayudar. Cuando hay una relación de poder compartir cosas personales, yo estoy luchando con esta tentación, con este pecado, quizás ese hermano con quien estoy en esa relación sana de discipulado, pues aparte de orar por mí, me pueda animar, me pueda ayudar. Entonces ahí es donde somos responsables también de forma colectiva los unos por los otros. No soy yo solo, pertenezco a una familia espiritual y ahí mi familia también me puede ayudar en mis luchas y yo ayudarles quizás con las suyas también, ¿no? Amén. If I answer now, Si respondo ahora, I will go into my sermon. voy a meterme en el sermón. So let me hold on for that one. Voy a esperar para esa. Amén. Nos deja con ansias a todos de lo que se espera. Hay una mención, Pastor Andrés, en su sermón, en la ponencia que tuvo, que dijo que parte de nuestra adoración a Dios es el ofrendar. Esto es para las iglesias que regularmente lo hacen. Me gustaría si pudieran dar una explicación de cómo es ese proceso de adoro a Dios ofrendando, porque quizás es el caso de algunos que vienen de contextos donde en sus iglesias las ofrendas eran un robo, porque hacían mal uso de esas ofrendas o del llamado diezmo, y puede haber confusión si es bíblico el diezmo, no es bíblico el diezmo, porque si en mis contextos de iglesias el diezmar lo vinculo con el fraude de los falsos pastores de la prosperidad, ¿cómo eso adora a Dios? Y si la ofrenda bíblica o el diezmo bíblico, dependiendo cómo en sus iglesias locales lo administren, porque sabemos que cada iglesia local tiene una sabiduría en desarrollar este elemento, ¿cómo sería un acto de adoración a Dios haciéndolo como un miembro de la iglesia local? Bueno, hay que distinguir entre lo que es fundamental y lo que es secundario. Entonces, para mí el tema de si diezmar tal cual es bíblico para nosotros bajo el nuevo pacto o no, es secundario, en mi opinión. Es decir, cada uno tiene su opinión, hay muchas opiniones. Creo que eso no es lo fundamental, porque sea que tú pienses que tienes que diezmar o no, creo que está claro en la Biblia que todos los creyentes van a querer dar para la obra del Señor, sea con el diezmo o no con el diezmo. Entonces, si definimos la adoración como la he definido esta mañana, como responder con todo nuestro ser a todo lo que es Dios, pues dar, sea en la ofrenda o para la causa del Evangelio, es una parte de ese todo que es mi vida, con el cual quiero responder con amor y con gratitud a la gracia de Dios hacia mi persona. Entonces, creo que no merece la pena pelearnos sobre el tema de si los diezmos siguen vigentes ahora o no. Y también creo que es secundario si se pasa la ofrenda en el culto o no. Y aunque alguien dé su ofrenda online, debería hacerlo igualmente por amor al Señor y como una parte de su entrega al Señor en respuesta a la salvación, ¿no? Amén. ¿Algo que añadir?
Pastor Conrad. Yes. The way I would help a believer La manera que yo ayudaría a un creyente is simply going back to the Bible and helping that believer to see what God Himself says. yo simplemente les llevaría a la Biblia, les mostraría lo que Dios mismo dice, Because we all come from different backgrounds. porque todos venimos de diferentes trasfondos. So it is true that some will come into the church context thinking that money matters are dirty matters. Es verdad que van a venir algunas personas de ciertos trasfondos y van a asociar el tema del dinero con algo malo, algo nefasto. But then, as the Word of God washes us clean, Pero mediante la palabra de Dios comienza a lavarnos, purificarnos, it changes our thinking about cambia money. nuestra as well. forma de pensar acerca del dinero también. For instance, the text, God loves a cheerful giver. Por ejemplo, el texto que dice Dios ama al dador alegre. That's in the Bible. Eso está en la Biblia. And the Christian will now have to process the fact that God wants me to give cheerfully. Entonces ahora el creyente tiene que procesar el hecho de que Dios quiere que yo dé con corazón alegre. In other words, I must not only be faithful, En otras palabras, no solo debo ser fiel, but I must also be generous sino que también debo ser generoso, according to how God has blessed me. en proporción a cómo el Señor me ha bendecido a mí. So that's the process. And then, of course, as we've been saying about sanctification, Entonces ese es el proceso y bueno, como ya hemos estado hablando sobre la santificación, it's a process. también es un proceso. And as a pastor, I would have to be patient Y como pastor tendría que ser paciente with the believers being instructed. con los creyentes que estamos entrenando sobre este Some tema. will struggle longer, others will hardly ever struggle. A algunos les costará más tiempo y a otros pues no les costará nada el tema de dar. Yo creo que debemos recordar que la Escritura dice que no hay como adorar a dos señores. Tú adoras a uno, tú adoras al otro. Yo veo que debemos reconocer que esta parte de nuestra vida también pertenece al Señor. Tengo una noticia para ti. Tu sueldo del final del mes viene de Dios, no viene de tu jefe. Ah, pero yo he trabajado, yo sé quién paga es mi jefe, pero viene del Señor. Y debemos reconocer esto. Y muchas veces yo me quedo hablando con pastores, hablando con amigos, que es una parte así, que soy muy creyente hasta que llega este tema. Cuando salta este tema, yo soy un hombre de negocios, yo soy un montón de cosas. Pero tenemos que ser creyentes. Pertenece al Señor, tenemos que cultivar generosidad. Voy a dar un ejemplo aquí muy práctico. Muchas de nuestras iglesias aquí solo tienen un pastor de tiempo integral a causa de misiones, de misioneros que están ahí. ¿Será que cultivamos la generosidad como iglesia local de bendecir otros? ¿O decimos así, mira, esto no tiene que ver con nosotros, somos muy chiquitillos, esto es para quien tiene capacidades, pero ¿será que estamos cultivando en nuestras congregaciones este anhelo de ser generosos? Porque solo tenemos un pastor de tiempo integral aquí, porque otros son generosos. ¿Cómo nosotros no vamos a hacer lo mismo? O sea, debemos intentar cultivar. Es algo que debemos cuidar como iglesia, reconociendo que esto también pertenece al Señor. Esto también es del Señor, es adoración. La manera como yo soy mayordomo, es una palabra que tiene mucho que ver con esto, ¿no? La manera como yo soy mayordomo. El mayordomo no es el dueño. Él cuida. Entonces debemos ser buenos mayordomos de lo que es del Señor. Amén. Pensando un poco, hermanos, sobre el conocimiento en creyentes, mucho conocimiento es igual a una vida en santidad, porque hemos escuchado recientemente de quienes pueden tener un ministerio impactante, mucho conocimiento, sana doctrina y tener, como dice Kevin DeYoung, un hoyo en la santificación de su vida, que es parecido al caso de David, el rey David.
que después de ser llamado conforme al corazón de Dios, llega a caer en pecados que deshonran al Señor, ¿cómo una oveja de nuestra congregación puede pensar si ellos que están en tal posición, con tal conocimiento, tales dones, tienen este riesgo de un pecado grave, escandaloso? ¿Cómo nosotros podemos guardarnos de eso? Que no tenemos tanto conocimiento como ellos o tantos dones. ¿Qué consejos darían, pastores? El conocimiento es el primer paso. O sea que primero escuchamos, por ejemplo, leemos la palabra de Dios y estamos recibiendo conocimiento, enseñanza. Pero claro, si se queda ahí en la mente, en la parte intelectual solamente, como dice la Biblia, ese tipo de conocimiento solo produce orgullo. Tiene que pasar de la mente al corazón y del corazón a la vida. Y entonces es un proceso. Entra la doctrina a la mente y luego tiene que pasar a sentirlo en el corazón y convicción y después ponerlo por obra en nuestras vidas. Entonces cuando nos quedamos a mitad de camino en ese proceso es cuando el conocimiento se convierte en arrogancia, orgullo, en vez de en servicio y adoración y todo lo demás. Entonces yo creo que lo importante es no ver el conocimiento es bueno, ¿no? El conocimiento de la Biblia y de sana doctrina, eso es bueno siempre. Ahora, mucho depende de lo que hagamos, el uso que hagamos de ese conocimiento, ¿no? Y tristemente, si puedo hacer un comentario un poco así arriesgado, yo a veces pienso que hay lo que llamo una cara fea del calvinismo y es la arrogancia. Es decir, cuando permitimos que nuestros conocimientos de la sana doctrina ya nos creemos mejores o con más conocimiento que otros hermanos, ya empezamos a caer en una actitud arrogante y creo que eso es una total contradicción del conocimiento verdadero de la Biblia, porque si hay algo que humilla al ser humano son las doctrinas de la gracia, es ver la gracia de Dios, eso nos humilla en el buen sentido, no produce arrogancia. Si soy arrogante, estoy siendo totalmente incoherente con lo que digo que creo. Entonces, creo que eso es importante en el área del conocimiento, ¿no? De no descansar en mis conocimientos superiores de la doctrina o la Biblia, sino humildemente sentirme responsable de usar ese conocimiento con sabiduría para honrar a Dios y ayudar a los demás, ¿no? Es un proceso. Amén. Yeah, what I'd like to add here is the example of the church in Corinth. Lo que quisiera añadir aquí es el ejemplo de la iglesia de Corinto. If there is any letter that Paul wrote in the New Testament Si hay una carta que Pablo escribió en el Nuevo Testamento that showed that a church was in a very bad state, que mostraba que una iglesia estaba en muy mal estado, it was certainly the church in Corinth. definitivamente era la iglesia de Corinto. They were fighting over leaders. Estaban peleando sobre los líderes, They were suing each other to court. se estaban denunciando los unos a los otros. There were levels of sexual immorality that Paul says even among unbelievers, you hardly see things like that. Había inmoralidad sexual que ni se veía, decía Pablo, entre los incrédulos, entre los gentiles. The Lord's Supper had the love feast and they were getting drunk. Durante la cena del Señor se estaban emborrachando, They were fighting over gifts. estaban peleando sobre dones, And yet, they had a lot of knowledge. pero tenían mucho conocimiento. The Apostle Paul, in the very first chapter El apóstol Pablo en el primer capítulo of 1 Corinthians, de Primera de Corintios says, and I'll just quickly ask our brother here to, let me get the right verse. 1 Corinthians chapter 1 Primera de Corintios 1, and verse 5. versículo 5. That in every way you were enriched in him,
porque en todo ustedes fueron enriquecidos en Él, in all speech and all knowledge. en toda palabra y en todo conocimiento. He also says in 2 Corinthians and chapter 8 También dice en 2 Corintios capítulo 8 and verse 7, y el versículo 7, but as you excel in everything, in faith, in speech, in knowledge, in all earnestness, and then it says, and in our love for you. pero así como ustedes abundan en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en el amor que hemos inspirado en ustedes. So Paul is very clear that here is a church that has been imbued with a lot of knowledge. Entonces Pablo es muy claro que esta es una iglesia que ha recibido mucho conocimiento. But as he had warned them in the first letter in chapter 8, Pero así como les había advertido en la primera carta, en el capítulo 8, knowledge puffs up. el conocimiento envanece, So it has its own dangerous side to it. tiene su lado peligroso. And in the process, the church in Corinth was exhibiting terrible levels of worldliness. Y el resultado era que esta iglesia estaba mostrando niveles muy peligrosos de mundanalidad. So let's not equate levels of knowledge Entonces no equiparemos niveles de conocimiento to levels of holiness. a niveles de santidad. It's not always the same. No siempre son iguales And estos there are niveles. cases where the exact opposite is what happens. Y en muchos casos sucede lo opuesto. So as we have heard, the aspect of humility is important. Entonces, como ya hemos oído, el aspecto de la humildad es muy importante. And it comes especially as you apply that knowledge, first of all, Y esto viene to cuando yourself. aplicas ese conocimiento en primer lugar a ti mismo. As you are walking with God, you apply it to yourself. Conforme caminas con el Señor, lo aplicas a ti mismo. And that helps with humility. Y eso ayuda a que seas humilde. Thank you. Gracias. Tal vez solo para añadir algo un poquito, es que no hay santificación sin el conocimiento verdadero, pero puede haber conocimiento correcto sin nacimiento de nuevo. O sea, yo puedo conocer bien y no nacer de nuevo. Y esto es terrible. Todos aquellos que han pasado por seminario han cogido libros de doctores en griego que comprenden el texto mejor que yo, pero no creen en lo que están leyendo. Entonces, debemos reconocer que hay un límite en nuestro conocimiento hasta que él se ha alumbrado por el Espíritu. Y ahí este conocimiento sale de aquí, baja al corazón, genera descanso. Pero de hecho tampoco podemos menospreciar el conocimiento, porque sin conocimiento correcto, mi vida de santidad va a ser incorrecta. Yo no voy a tener una comprensión correcta de lo que es pecado y de lo que no es pecado. Y debemos tener muchísimo cuidado, lo que Andrew y Conrad han dicho, por esta idea de un orgullo que nos hace pensar que somos mejores que los otros. ¿No? Hay un libro, no sé si está en castellano, de James K. Smith, Cartas a un joven calvinista, no sé si tiene en castellano, que él habla un poquito de este peligro de jóvenes que abrazan la fe reformada, pero piensan que no existe nada de bueno en cualquier otra tradición que sea fuera de este mundillo que yo llamo de fe reformada. Y entonces acaba generando orgullo, soberbia y falta de humildad de aprender con otros. Entonces yo creo que debemos, parte del conocimiento correcto de la Escritura es saber ser como nuestro Señor. Ahí fuera tiene un libro fantástico llamado Manso y Humilde. Y el único texto que Jesús habla de su corazón en la Escritura, él dice que era manso y humilde de corazón. Que seamos como él. El conocimiento verdadero nos hace muchas veces bajar la cabeza y oír cosas que en su tiempo serán corregidas, pero no por la pelea, sino por el amor, por el cuidado, por el pastoreo, por el caminar con Cristo. Amén. Siguiente pregunta, hermanos, va en una categoría en donde a través de la historia se ha enseñado sobre el perfeccionismo o el movimiento de santidad.
en donde ciertos grupos, si no nos equivocamos, se promueve con John Wesley en el sentido de la perfección de la santidad de este lado del cielo. ¿Qué consejos darían bíblicamente sobre aquellos que llegamos a conocer que provienen de una rama de este tipo de línea teológica y que quisiéramos ayudar para que entiendan lo que bíblicamente la palabra de Dios les enseña? ¿Se puede corregir a hermanos que creen que son perfectos en santidad de este lado del cielo bíblicamente, o los versículos que dicen que el Señor nos ha salvado de todos pecados quiere decir que ya no tenemos pecado de este lado del cielo? Es muy curioso que tiene que ver con esta idea de santidad posicional y una santidad progresiva, ¿no? Nuestros pecados fueron pagados, ¿no? Pero primero John Wesley debería ser mucho más creyente que yo, que ha pensado en este tipo de cosas. Pero ¿qué veo? Yo veo que la Escritura claramente dice, Romanos capítulo 3 dice, no hay un justo siquiera, no hay uno que busque a Dios, todos se han descarriado. Primero Juan capítulo va a decir que si tú dices que no hay pecado, ya te hace pecador, eres mentiroso en ese sentido. Entonces, yo creo que la mejor medicina contra esta enseñanza es la doctrina de la depravación total. Si yo cojo mi espejo y me veo muy guapo, muy bello, muy bueno, yo voy a pensar, es capaz de llegar a un nivel de santidad que diga ya es suficiente. Pero si yo cojo la escritura y veo que la Biblia dice, Jeremías dice que el corazón del hombre es desesperadamente corrupto. Cuando yo veo que la Biblia dice que el bien que quiero hacerlo, esto no hago, esto me va enseñando que hay siempre algo que mejorar. Voy a dar un ejemplo muy práctico. Me venía de Don Benito a Madrid. Vosotros de Madrid no me habían dicho que cuando tiene puente en Madrid, se cierra un carril de la A5 rumbo Madrid por 100 kilómetros. Yo me quedé 100 kilómetros andando a 70 kilómetros por hora. Y la hora de llegada del GPS se quedaba 10 minutos más adelante. 10 minutos más adelante. Yo dije, esto es nuestra vida de santidad. Cuando pienso que estoy llegando, tiro un poquitín más adelante. Pero un hecho es, cuanto más caminaba, más cerca estaba. Entonces es una corrida que la línea es móvil. Siempre se va tirando más adelante. Pero si yo me quedo parado, yo no me acerco a la línea. Pero si voy corriendo, aunque la línea siempre va siendo más difícil, más difícil, más difícil, pero más cerca de ella estoy. O sea, más como Cristo y menos como yo estoy. Sí, bueno, yo diría brevemente, creo que la idea de que durante esta vida nunca vamos a ser perfectos y sin pecado se enseña en toda la Biblia. Es decir, es un punto de la teología sistemática que se fundamenta en un montón de versículos y ejemplos bíblicos, ¿no? Y entre todo lo que se podría decir, además de primero de Juan, si decimos que no tenemos pecado, pues somos mentirosos y etcétera, etcétera. Pero lo que oímos ayer a Conrad en Romanos 7, yo sé que ese pasaje puede ser discutible en su interpretación, pero partiendo de la base de que lo que nos dijo ayer Conrad es verdad, pues si el apóstol Pablo a esas alturas de su ministerio habla de su lucha en el tiempo presente, ¿quién puede pensar que se puede librar del pecado durante esta vida? Creo que toda la Biblia, tanto en sus afirmaciones como en sus ejemplos, nos enseña que no podemos ser perfectos y sin pecado en esta vida. Eso solamente es posible cuando pasemos a la última fase de la salvación, que es la glorificación. Pero hay muchos versículos bíblicos que apoyan ese punto de la teología sistemática, ¿no? Amén. Yes, no, I agree with both speakers. I don't think there's anything Estoy de else to acuerdo add. con lo que dice, no creo que haya nada más para añadir. Yeah, if a man thinks he is perfect, Si un hombre piensa que es perfecto, I will want to talk to his wife. me encantaría hablar con su esposa. Thank you. Gracias. Amén. Una dosis de humildad. ¿Quiere decir algo más, hermano?
Una pregunta, hermanos, que es en relación a si en la santificación nosotros estamos de una manera responsables en crecer usando los medios de gracia. Ya han hablado de una iglesia bíblica. ¿Qué pasa cuando hermanos bien intencionados parece ser que se involucran en muchos ministerios teniendo una apariencia de mucha santidad en todo lo que hacen, pero la manera de vivir ellos no muestran el fruto del Espíritu? Es muy común ver a quienes se involucran en tantas actividades en una iglesia local, pero carecen de este fruto del Espíritu que es sinónimo a la santificación progresiva. ¿Cómo podemos ayudar a tal persona? ¿Será que se está engañando a sí mismo o que realmente está pensando que por su esfuerzo en comprometerse con la iglesia local puede aparentar una imagen de santidad? Creo que el activismo es un peligro, ¿no? Creo que hay un peligro. Además es un peligro comprensible, porque cuando alguien está recién convertido, tiene ganas de servir al Señor, de involucrarse en diferentes ministerios. Sé que es algo bueno, el deseo, ¿no? Pero el activismo no es igual que la santificación y a veces puede incluso ser un obstáculo a la santificación, porque la santificación tiene que ver con el desarrollo de un carácter como el de Cristo, ¿no? Entonces, eso no se puede medir en términos de horas que yo estoy en la iglesia ayudando en diferentes ministerios. Entonces, ahí yo creo que hace falta los consejos de los líderes o de algún creyente, sobre todo con los jóvenes en la fe, para que entiendan la diferencia entre ofrecerse para cualquier cosa que hay que hacer en la iglesia, pero animarles a arraigarse en los medios de gracia. O sea, cuando hablamos de la santificación, es inevitable que volvamos una y otra vez a los medios de gracia, porque esos medios son los medios de crecimiento espiritual. Y eso no es lo mismo, y mucha gente creo que ha descuidado a su matrimonio, a su familia, a sus hijos, y han descuidado sus propias almas simplemente apuntándose a 1000 ministerios buenos, pero eso a veces llega a ser un pobre sustituto de una búsqueda del Señor y de un crecimiento en carácter. Es como los requisitos para los pastores y obispos son principalmente de carácter, no de dones o de cuántas horas pasas en las reuniones de la iglesia. Es estar en los medios de gracia para que el Espíritu Santo utilice esos medios para cultivar un carácter como el carácter de Cristo. Amén. Pastor Conrad. Yes, I think the answer that I would give is essentially the same, Creo que la respuesta que daría es esencialmente la misma, but also to emphasize the place of the local church, pero también habría que enfatizar el lugar de la iglesia local, because the church is like a family. porque la iglesia local es como una familia. And usually, if you can imagine the physical or natural family, Y si te puedes imaginar a la familia natural o física, they will first of all be the parents that are noticing what an active child may not be noticing about themselves. primero tienes a los padres que están observando y viendo lo que un hijo muy activo no se da cuenta acerca de sí mismo. And they will want to address that child privately about other areas of neglect so that he can grow holistically. Y entonces los padres instintivamente saben qué áreas en realidad sus hijos todavía necesitan crecer para que puedan tener un crecimiento integral. And also among the siblings themselves, the children, Y también entre los hermanos, you'll find that the older and more mature children will be able to speak into the lives of their brothers muchas and veces los sisters. hermanos mayores podrán también hablar a la vida de sus hermanos menores. And the church is very much like that. Y la iglesia es así. If you are
participating properly in the context of the church, Si estás participando de forma apropiada en la vida de la iglesia, you will have other people speaking into your life, vas a tener otras personas que van a estar hablando a tu vida, expressing their concerns even about your zeal. expresando sus preocupaciones, aún de tu celo. Usually, the kind of problem that you've just talked about Normalmente el problema que acabas de mencionar remains unanswered when a person dislodges himself from that context of the church. sigue sin contestarse cuando esta persona se desliga del contexto de la iglesia local. So he's got his own ministry and he's just gone off at a tangent. Tiene su propio ministerio y está haciendo lo suyo en su propio lugar. And that is dangerous. Y eso es muy peligroso. So we must never overlook the wisdom of God Nunca debemos olvidarnos de la sabiduría de Dios in instituting the church en instituir a la iglesia and spreading across the New Testament y mostrarnos a lo largo del Nuevo Testamento all those one another passages. todos esos pasajes que nos hablan de unos a otros. We must apply them to one another. Debemos aplicar estos pasajes a nuestras vidas. Amén. Gracias, Pastor Conrad. Hermanos, una pregunta que hicieron en el público es, ¿cuál es la diferencia entre la adoración de la iglesia triunfante y la iglesia militante? Y si pueden explicar este concepto para los que quizás, como los puritanos lo definían frecuentemente, ¿cómo ustedes definirían eso para quienes no conozcan las dos categorías? Iglesia triunfante, iglesia militante, ¿y qué adoración es más pura? La iglesia triunfante es la totalidad de todos los elegidos a lo largo de la historia que ya están con el Señor, gozando de su presencia y adorándole plenamente. Estos ya pasaron de santificación a la glorificación. Están con el Señor en el sentido de que todavía no con sus cuerpos, por lo menos en mi escatología, el cuerpo todavía va a ser resucitado en el final, pero ya tiene una adoración sin pecado. La iglesia militante somos nosotros, que todavía luchamos con nuestros pecados, con nuestros fallos, pero debemos reconocer que por medio de nuestra adoración comunitaria nos unimos también a estos hermanos en adoración. Esto es increíble. Hay un libro de Jonathan Loudon llamado El culto público, y él dice así: cuando adoramos a Dios, Él es infinito, o sea, Él es eterno, y Él es omnipresente. Luego, cuando yo adoro a Dios aquí, yo me uno con hermanos de Zambia, de Estados Unidos, de Latinoamérica, adorando al mismo Dios. Pero Dios es eterno, o sea, Él vive el eterno hoy. Él es distinto del tiempo. Luego, al adorar a Dios como iglesia local, nos unimos, aunque momentáneamente, con esta gloriosa iglesia triunfante y adoramos a Dios. Pero recordando de hecho que nuestra adoración aquí todavía es imperfecta. Empezando por mí como pastor de la iglesia, soy pecador y no hay como dar una adoración perfecta donde todavía hay pecados. Pero debemos anhelar este día cuando ya estaremos con estos hermanos también, sea por la vuelta del Señor o sea porque la muerte nos unió a ellos, donde sí adoraremos ya sin pecado. Sí, yo creo que la adoración de las dos adoraciones, la de la iglesia triunfante y la de la iglesia militante, son tan distintas que no se pueden comparar en un sentido, porque son contextos muy diferentes. Es evidente que la adoración de la iglesia triunfante es perfecta, porque ya no son pecadores. Entonces puedes pensar, ¿qué puede ser mejor que una adoración perfecta en el cielo, ¿no? Pero dicho eso, creo que a lo mejor voy a decir algo que no tiene ninguna base en la Biblia. Si es así, me corregís, ¿no? Pero me da la impresión de que cuando el Señor observa a la iglesia perseguida en este mundo cruel, siendo valientes y adorándole, arriesgando sus vidas en Corea del Norte o en cualquier lugar así,
No voy a decir que esa adoración sea tan perfecta como la del cielo, porque todavía son pecadores y por lo tanto no puede ser adoración sin pecado perfecta, pero tengo la impresión de la Biblia que el Señor tiene un amor especial por los que todavía están luchando en esta vida, arriesgándose por amor al Señor y adorándole a pesar de que les puede costar la vida. No voy a decir que esa adoración sea mejor, pero creo que el Señor la tiene que mirar con una compasión y un amor especiales, ¿no? Wow. Amén. Pastor Conrad. Yeah, well, the only addition that I'd like to make Lo único que añadiría a eso is that worship is the response of a regenerate soul yo diría que la adoración es la respuesta de un alma regenerada to God's person, a la persona de Dios to his works, y sus obras and to his salvation. y su salvación. And therefore, it depends on the perception of Entonces, the individual. depende de la percepción del individuo. So there's no doubt that those who have arrived in glory, No hay duda que los que ya han llegado a la gloria they see this a lot more than all of us here put together. lo ven más claramente que todos nosotros juntos. So there is a richness of that worship Entonces hay obviamente una gran riqueza en esa adoración that none of us here obviously have. que ninguno de nosotros obviamente tenemos. Not just in terms of the glory of God, No solo en términos de la gloria de Dios, but the extent, something of the extent of the grace of God in salvation. pero aún también en la percepción de la gracia de Dios en la salvación. As you remember Paul saying to the Romans in Romans 12 verse 1, Si os acordáis, Pablo escribiendo a los romanos en Romanos 12:1, in view of God's mercies, así que hermanos, en base a las misericordias de Dios, so your perception of God's mercy, así que en base a vuestra percepción de las misericordias de Dios, offer yourselves as a living sacrifice. ofrecedos como un sacrificio vivo And al then it Señor, says, which is your reasonable act of worship. que es vuestro culto racional. So as your perception of God's grace grows, Entonces, conforme va It incrementando tu enriches your worship. percepción de la gracia de Dios, esto enriquece tu adoración. so there's no doubt that there will definitely be that difference. Entonces, no hay duda que va a haber esa diferencia. Because when we arrive there, Porque una vez que lleguemos ahí, it will be like the Jews, first of all, traveling with a tabernacle, será como los judíos cuando estaban viajando con el tabernáculo and then now seeing this glorious temple y ahora viendo este glorioso templo that has been put up under Solomon. que ha sido edificado por Salomón. The two just don't compare. No se comparan. So it's something of that glorious richness that awaits us. Esto es esta riqueza gloriosa que nos espera todavía. Amén, amén. Muchas gracias, hermanos. Ha llegado el fin de nuestro panel de preguntas y respuestas. Pediría al pastor Andrés si puede cerrar con una oración